Entre los 12 y los 30 años, una parte crucial de la vida de Jesús permanece en la oscuridad. Durante este tiempo, desapareció sin dejar rastro, borrado de la historia, ignorado tanto por la Biblia como por los estudiosos. Sin embargo, ahora, textos olvidados, tradiciones ocultas y saberes ancestrales podrían finalmente estar revelando lo que sucedió. Desde los misteriosos rincones de la India, hasta los templos sagrados de Egipto, desde los iluminados lamas tibetanos, hasta los enigmáticos magos persas. ¿Qué pasó en esos años perdidos? ¿Qué secretos descubrió? ¿Y cómo esos años transformaron a Jesús en el Cristo que marcaría la historia de la humanidad? La pregunta que ha desconcertado a estudiosos y creyentes por siglos: ¿dónde estuvo Jesús durante los años que no se mencionan en los Evangelios, entre los 12 y los 30 años? La Biblia es clara sobre su aparición a los 12 años, cuando asombró a los sabios en el templo, pero después, silencio absoluto. 18 largos años de misterio, que abren la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿Qué ocurrió en esos años perdidos? Muchos creen que en esos años perdidos, Jesús viajó más allá de Judea, recorriendo el mundo antiguo para descubrir los más profundos secretos espirituales. A pesar de que Jesús de Nazaret es una figura universalmente conocida, los detalles de su vida entre los 12 y los 30 años siguen siendo un enigma. Mientras los evangelios se centran en su infancia y su posterior misión, los llamados años perdidos no aparecen. Esto ha generado muchas especulaciones. ¿A dónde fue Jesús? ¿Qué conocimientos adquirió? ¿Cómo se transformó en la figura iluminada que cambiaría la historia de la humanidad para siempre? En este vídeo, nos adentraremos en la posibilidad de que Jesús viajara más allá de Judea, aprendiendo de maestros espirituales en lugares como la India, el Tíbet, Egipto y Persia. Además, descubriremos qué enseñanzas ocultas pudo haber traído consigo y cómo la guía espiritual de su padre, José, pudo haber influido en su camino. Algunos teóricos sugieren que Jesús no solo permaneció en Judea, como se asume comúnmente, sino que viajó por tierras lejanas, en busca de sabiduría y comprensión. Las evidencias históricas y espirituales apuntan a que Jesús pudo haber recorrido grandes partes del mundo antiguo, explorando las enseñanzas de grandes tradiciones espirituales. Se ha especulado que pudo haber viajado a India, Tíbet, Egipto y Persia. ¿Por qué estos lugares? Porque fueron cuna de antiguas tradiciones de iluminación y conocimiento espiritual. En estos lugares, se sabía de técnicas que conducen a un despertar interior profundo, a la trascendencia y al entendimiento de los misterios del universo. ¿Cómo sería si te dijera que Jesús pudo haber estado en lugares como el Tíbet o la India durante estos años? ¿Qué secretos pudo haber aprendido allí? En textos antiguos no bíblicos, algunos relatos describen a Jesús como un joven que viajó al este para aprender de los sabios y herméticos. Según la tradición hindú, existe una figura que se asemeja a Jesús llamada Isa, un sabio extranjero que predicó sobre la verdad y la paz. En Persia, Jesús pudo haber aprendido sobre la religión zoroastriana, que influenció muchos de los aspectos del cristianismo primitivo. La Biblia no menciona estos viajes, pero otros textos antiguos, como los evangelios apócrifos, hacen alusión a la vida de Jesús más allá de lo que se nos dice en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos evangelios gnósticos sugieren que Jesús pasó tiempo con sabios de culturas lejanas, aprendiendo sobre la naturaleza espiritual del ser humano. ¿Es posible que este conocimiento haya sido fundamental para su mensaje posterior sobre el reino de Dios y la iluminación? La Biblia no lo menciona, pero ¿y si Jesús dejó un legado espiritual que nunca conocimos? ¿Maestros de Jesús durante su viaje? Es innegable que en su viaje hacia el conocimiento y la iluminación, Jesús habría encontrado a maestros y sabios que lo guiaron por el camino de la sabiduría espiritual. ¿Quiénes fueron estos maestros? Se cree que Jesús pudo haber conocido a figuras de gran renombre en la India, el Tíbet y Persia. Tal vez, conoció a los grandes sabios hindúes y budistas que eran conocidos por su capacidad de enseñar sobre la mente, el alma y la conexión divina. En la India, figuras como Buda y los yogis de la tradición hindú estaban profundamente enfocados en la trascendencia espiritual y el despertar de la conciencia. Se cree que Jesús pudo haber aprendido de estos maestros sobre la meditación, el desapego y la comprensión del verdadero ser. El Evangelio de Tomás, uno de los evangelios gnósticos, incluso hace alusión a la enseñanza de Jesús de una manera más esotérica, y algunos estudiosos sugieren que esas enseñanzas podrían haber tenido una influencia oriental. En el Tíbet, donde el budismo florecía, los monjes tibetanos eran conocidos por su profunda espiritualidad y su disciplina en la práctica de la meditación.
Jesús pudo haber aprendido de ellos las técnicas de meditación profunda y la conexión con el divino a través del silencio interior. Este tipo de prácticas no solo reflejaba los principios de iluminación, sino que también se alineaba con las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios dentro de nosotros. En Egipto, Jesús pudo haber estado en contacto con los sabios de la antigua escuela egipcia, quienes comprendían la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, enseñando sobre el ciclo de la vida y la muerte, la reencarnación y el despertar. Se cree que el templo de Isis y otros centros de sabiduría espiritual eran puntos clave en este viaje. ¿Sabías que Jesús pudo haber tenido maestros en el Tíbet o en la India que lo guiaron en su despertar espiritual? Estos maestros no solo impartieron conocimiento sobre la conexión espiritual, sino que también pudieron haber influido en la manera en que Jesús predicó más tarde, al hablar sobre el amor, la compasión, la humildad y la iluminación. Jesús y las filosofías orientales. La relación entre Jesús y las filosofías orientales ha sido un tema fascinante para muchos estudiosos. Es posible que Jesús haya sido influenciado por las enseñanzas budistas o hindúes. Algunas comparaciones entre las enseñanzas de Jesús y las de estas filosofías muestran sorprendentes similitudes. Por ejemplo, el Sermón del Monte, en el que Jesús habla sobre la humildad, el perdón y la pureza del corazón, tiene resonancias muy similares a los principios budistas sobre la compasión y la no violencia. Jesús también habló sobre el amor incondicional, que es un principio fundamental en muchas enseñanzas hindúes, especialmente en el concepto de ahimsa, que significa no dañar a ningún ser vivo. Además, los cristianos hablan del reino de Dios, mientras que en muchas tradiciones orientales se habla de la iluminación o la realización del ser, que es la entrada a un estado de conciencia superior. ¿Podría ser que Jesús estuviera enseñando algo similar? Muchos estudiosos señalan que los evangelios que tenemos podrían estar apenas tocando la superficie de lo que Jesús realmente enseñó, especialmente si consideramos la influencia de las filosofías orientales que él pudo haber encontrado durante su viaje. ¿Es posible que las enseñanzas de Jesús fueran más cercanas a las filosofías orientales de lo que pensamos? Los textos antiguos guardan muchos secretos, y muchos de ellos han sido cuidadosamente ocultados a lo largo de la historia. Durante siglos, las iglesias y las instituciones han limitado el acceso a ciertos escritos, algunos de los cuales contienen detalles asombrosos sobre la vida de Jesús que no conocemos. Los evangelios apócrifos, por ejemplo, son una rica fuente de información que se ha mantenido en las sombras, ya que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento oficial. Entre ellos se encuentran escritos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, que ofrecen un enfoque completamente diferente de las enseñanzas de Jesús. Estos textos sugieren que la vida de Jesús estaba profundamente conectada con el conocimiento esotérico, revelando enseñanzas sobre la iluminación, la conexión con el universo y el verdadero significado de la vida. Se cree que estos escritos pudieron haber sido suprimidos porque contenían enseñanzas que desafiaban las creencias religiosas establecidas. ¿Qué secretos se esconden en estos textos antiguos que podrían haber cambiado nuestra comprensión de Jesús y su mensaje? Las enseñanzas ocultas de Jesús son un tema fascinante. ¿Qué pudo haber aprendido Jesús durante su tiempo perdido? En la India y el Tíbet, las enseñanzas esotéricas son profundamente espirituales, y Jesús pudo haber sido instruido sobre temas que no se mencionan en los evangelios. Algunas de estas enseñanzas podrían haberse relacionado con la reencarnación, el karma y la conexión con las energías cósmicas que rigen el universo. En estas tradiciones, se considera que la vida es un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento, y que nuestras acciones en una vida afectan nuestra existencia futura. Es posible que Jesús haya aprendido que todo lo que hacemos en esta vida, ya sea bueno o malo, tiene repercusiones no solo en nuestro futuro cercano, sino también en nuestras vidas futuras. El karma, según las enseñanzas orientales, es la ley de causa y efecto, donde las acciones de una persona crean un campo de energía que regirá su destino. Jesús podría haber interiorizado esta ley cósmica de tal manera que sus enseñanzas sobre el perdón, la compasión y el amor incondicional reflejan un profundo entendimiento de cómo las acciones y pensamientos humanos afectan tanto el presente como el futuro de la humanidad. En muchas de sus parábolas, podemos ver la influencia de este principio, como cuando enseñaba que lo que se siembra se cosecha. Además, Jesús pudo haber explorado las energías cósmicas que rigen el universo. En la tradición hindú y budista, se cree que existe una energía universal que conecta a todos los seres y todo el universo. Jesús podría haber aprendido sobre la naturaleza de esta energía cósmica y cómo los seres humanos pueden alinearse con ella para alcanzar un estado de paz interior y trascendencia.
En muchos de sus sermones, Jesús habla de la unidad con el Padre y del reino de Dios como una realidad que trasciende el mundo físico. Esto podría reflejar una comprensión de cómo las fuerzas cósmicas, como el flujo de la energía universal, influencian las vidas humanas y nos conectan a todos de una manera mucho más profunda de lo que imaginamos. En este sentido, las enseñanzas de Jesús sobre la unidad con Dios y el amor divino podrían haber sido influenciadas por su aprendizaje de cómo las energías cósmicas operan en el universo, mostrándonos que al armonizarnos con estas energías universales, podemos alcanzar una mayor comprensión de nuestro propósito y nuestro lugar en el cosmos. El Evangelio de María Magdalena, otro texto gnóstico, sugiere que Jesús le enseñó a sus discípulos secretos sobre la trascendencia espiritual, que fueron transmitidos de forma privada. ¿Y si estas enseñanzas no han llegado hasta nosotros en su totalidad? ¿Es posible que Jesús haya llevado consigo un conocimiento profundo de los misterios espirituales, tal vez de lugares como Egipto o Persia, que nunca reveló abiertamente? Estas enseñanzas ocultas podrían ofrecer claves para comprender no solo la vida de Jesús, sino también cómo lograr el despertar espiritual que él predicaba. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para más contenido como este y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de estos secretos. Que la paz y la sabiduría divina te acompañen siempre. Hasta la próxima, y que las bendiciones de los cielos caigan sobre ti.